En el día de hoy vamos a realizar el ejercicio propuesto donde dice el elemento rígido ABF en forma de L se sostiene mediante tres cables, el cable BG, el cable DH y el cable FJ, y un apoyo de rótula colocado en el punto A. Para las cargas que se muestran en la figura, las cargas de 120 ubicadas en C hacia abajo, la carga de 120 ubicada en E hacia abajo, determine la tensión en cada cable y las reacciones en A. Entonces, para esto, lo primero que tenemos que analizar y hacer es el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a proceder a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, en el cual vamos a saber que en el punto B vamos a tener una tensión de un cable, si vamos a llamarla TB. En el punto D vamos a tener otra tensión de otro cable, vamos a llamarla TD. Y en el punto F vamos a tener la tensión del tercer cable y vamos a llamarla TF. Estas vamos a ponerlas como vectores. Y también sabemos que tenemos en el punto A, tenemos tres reacciones. Tenemos una reacción AY, una reacción AX y una reacción AZ. Las ponemos en sentido positivo para facilitar un poco lo que son los cálculos. Entonces, después de tener nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces vamos a poner los pasos. Primero, diagrama de cuerpo libre. Segundo, coordenadas componentes de cada uno de los puntos de interés. Entonces, para ello, vamos a definir lo que es nuestro punto 0, la cual tiene las coordenadas 0, 0, 0. Vamos al punto de interés A, donde el punto A tiene las siguientes coordenadas. Entonces nos dice, en X, el punto A, 0, ¿cierto? Entonces, X0. Para Y, también tenemos que es 0. Y en Z vemos que el punto A se mueve 24 y 24 in, son 48 in en Z. Todo esto en in. Ahora vamos con el punto B. Entonces el punto B decimos que tiene las siguientes coordenadas. En X vemos que se mueve 18 pulgadas, entonces X son 18 positivas. En Y tenemos 0 y en Z tenemos que se mueve 48 pulgadas. Ahora vamos con el punto de interés C. Entonces el punto C tenemos las coordenadas X 18, Y 0 y Z vamos a tener que tenemos 12 y 12 24 y 12 36. 36 in. Ahora vamos para el punto D. Entonces el punto D tiene las coordenadas en X tiene 18, en Y tiene 0 y en Z se mueve 12 y 12 24. Entonces tenemos 18 en X, 0 en Y 24 en Z. Vamos con el punto E. El punto E tiene las siguientes componentes. Tiene 18 en X, tiene 0 en Y y tiene 12 en Z. Ahora vamos con el punto F. El punto F tiene 18 en X, 0 en y vemos en la figura que tiene 0 en Z. Ahora vamos con el punto G. El punto G tiene las coordenadas en X, 0, en Y, 0 y en Z tenemos 61.8. Ahora vamos con el punto H y luego el punto J. Entonces el punto H tenemos las coordenadas son en X0, en Y vamos a ver que sube 24 pulgadas y en Z tenemos 24. Ahora nuestro último punto, el punto J, X0, Y 24 y Z 0. Y ya tenemos la primera parte donde vamos a sacar lo que son las componentes o coordenadas de cada uno de los puntos. Luego de tener las coordenadas, entonces procedemos a hacer, vamos a tener las fuerzas.
sabemos que necesitamos conocer el vector fuerza de cada una de las tensiones y para ello, a calcular la fuerza o la tensión del cable B a un vector y sabemos que es igual a la magnitud de ese vector por su vector unitario, lambda de BG. Esto sería igual entonces, vamos a calcular el vector unitario lambda BG. Entonces el vector unitario lambda BG sería igual entonces al vector BG sobre la magnitud del vector BG. Esto sería igual entonces lo que es el resto, la resta de las componentes G menos B sobre la magnitud de BG. Esto es igual entonces a, tenemos el vector, el punto G, entonces en el punto G tenemos 0, menos 18 sería menos 18 en X, 0, menos 0, 0 en Y, 61.8 menos 48, 13.8. Sobre la magnitud. La magnitud es la raíz cuadrada de 18 al cuadrado más 13.8 al cuadrado. El vector unitario, lambda BG, nos daría entonces menos 18, 0, 13.8, todo esto sobre raíz de 514,44. Luego calculamos entonces nuestro vector TB, que sería igual entonces a la magnitud de TB por el lambda BG, y eso nos va a dar igual a menos 18, 0, 13.8 entre la raíz de 514,44 por TB. Y este es nuestro primer vector TB. Ahora procedemos a realizar entonces el cálculo para el vector TD y el vector TF, haciendo el mismo procedimiento. Para el cálculo de la tensión TD, vamos a necesitar entonces los puntos de interés, en este caso sería el punto D y el punto H. Entonces para ellos, para el cálculo de la tensión D, entonces vamos a aplicar el mismo procedimiento. Tenemos entonces que el vector TD es igual a la magnitud TD por el vector unitario DH. Entonces para ello calculamos el vector unitario DH y este es igual a el vector DH sobre la magnitud de ese vector. Decimos que esto es igual entonces a H menos D sobre la magnitud de DH. H menos D, entonces vamos a hacer la resta de componente a componente. Tenemos 0. Tenemos entonces 0 menos 18. Entonces nos va a dar menos 18. Luego tenemos 24 menos 0, 24. Y 24 menos 24, 0. Sobre la raíz cuadrada de 18 al cuadrado más 24 al cuadrado. Entonces el vector unitario de H va a ser igual a menos 18 en X, 24 en Y, 0 en Z sobre la raíz cuadrada de 18 al cuadrado más 24 al cuadrado, que es 900, sobre la raíz de 900. Entonces esto es igual a menos 18,24,0 entre 30. Ahora calculamos lo que es nuestro vector TD y es igual a menos 18 en X, 24 en Y, 0 en Z, entre 30 por la magnitud de TD. Y este es nuestro segundo vector. Ahora procedemos a hacer el cálculo de la tensión TF. Para el cálculo de la tensión TF, realizamos el mismo procedimiento. El vector,
tensión TF es igual a la magnitud TF por el vector unitario de F hasta J, donde decimos que nuestro vector unitario F hasta J es igual al vector FJ sobre la magnitud del vector FJ. Eso es lo mismo que decir J menos F sobre la magnitud del vector FJ. Decimos entonces que J menos F sería igual a 0 menos 18 en X, 24 menos 0, 24 en Y 0 menos 0, 0 en K. Dividido la magnitud sabemos que es 18 al cuadrado más 24 al cuadrado. Entonces decimos que nuestro vector unitario FJ es igual a menos 18 en X, 24 en Y, 0 en Z, sobre la raíz cuadrada de 900. Y esto es igual a menos 18 en X, 24 en Y, 0 en Z, sobre 30. Luego procedemos a realizar el cálculo de nuestro vector TF. Y es igual entonces a menos 18, 24, 0 entre 30 por la magnitud de TF. Y este es nuestro vector TF. Ya teniendo entonces todas las tensiones, procedemos a realizar el cálculo de las sumatorias de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z. Para ello, entonces vamos también a sacar lo que son las componentes de las fuerzas ubicadas en el punto C y de la fuerza ubicada en el punto E. Entonces sabemos que la fuerza en C, entonces vamos a llamar la fuerza C, sería igual entonces a 0 en sentido de las X, menos 120 en sentido de las Y 0 en sentido de las K. Y lo mismo hacemos para nuestra fuerza en el punto E, sabemos que son vectores, sería igual entonces a 0 en X menos 120 libras en Y 0 en Z. Vamos a ponerlo acá, son libras. Ahora sí, ya tenemos entonces nuestras 5 fuerzas. Tenemos la fuerza 1, 2, 3, 4 y 5 y las fuerzas AY, AZ y AX, donde vamos a tener como incógnitas, entonces nuestras incógnitas serían AZ, AY, AX, TD, TF y TB. Tenemos 6 ecuaciones, 6 incógnitas, entonces procedemos ya a realizar lo que son la sumatoria de fuerzas. Para realizar la sumatoria de fuerzas vamos a tomar el resumen que tenemos acá de las ecuaciones que sacamos para cada uno de los vectores. Entonces empecemos y vamos a sacar lo que es primero nuestra sumatoria de fuerzas en X. Sabemos que es igual a 0, entonces vamos a tener nuestra primera reacción, vamos a tener AX, entonces AX menos 18 sobre raíz de 514.44 TB menos 18 sobre la raíz de 514.44 TB menos 18 entre 30 TD menos 18 entre 30 TF igual a 0. Ya tenemos nuestra primera ecuación, esta es la ecuación 1. Ahora vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Entonces la sumatoria de fuerzas en X pues era positivo en el sentido positivo de las X y positivo en el sentido hacia arriba en las X, en la Y, igual a 0. Entonces nuestra primera fuerza, la reacción a Y, entonces a Y, vamos a ver qué otra fuerza tenemos en Y, aquí es 0, aquí tenemos 24 entre 30 TD, entonces más 24 entre 30 TD, más 24 entre 30 TF, más 24 entre 30 TF, menos 120, y esto es igual a 0 y tenemos nuestra ecuación 2. Ahora vamos a sacar la sumatoria de fuerzas en Z, sumatoria de fuerzas en Z, positivo, igual a 0.
Entonces la primera fuerza que tenemos es nuestra fuerza Z. Luego vamos a la tensión B. Tensión B 13.8 TB entre raíz de 514 más 13.8 TB entre la raíz de 514,44. En TD tenemos que es 0 y en TF también es 0. Y fuerza C y fuerza F también es 0. Entonces esto es igual a 0. Y esta es nuestra ecuación 3. Ya vemos que en nuestras ecuaciones entonces solamente podemos decir una relación entre AZ y TB. Y acá vamos a tener 1, 2, 3 incógnitas. 1, 2, 3, 4 incógnitas. Y 3 ecuaciones. Entonces nos hace falta todavía 3 ecuaciones, las cuales las vamos a sacar haciendo momento en el punto A. ¿Por qué vamos a realizar sumatoria de momentos en el punto A? Pues en el punto A tenemos 3 incógnitas y al realizar momentos en este punto eliminaríamos esas 3 incógnitas y nos quedaría entonces F, tensión B, tensión D y tensión F. Entonces vamos a realizar la sumatoria de momentos. Pero para ello nos hace falta calcular algo importante. Si vamos a calcular momentos respecto al punto A, entonces necesitamos calcular el vector posición desde A hasta B, desde A hasta C, desde A hasta D, desde A hasta E y desde A hasta F. Entonces para ello vamos a calcular los vectores posición con las componentes que sacamos al inicio del ejercicio. Para el cálculo de los momentos, entonces vamos a tener momentos respecto al punto A. Para ello vamos a hacer entonces sumatoria de momentos en el punto A y esto nos va a dar igual a 0, ¿cierto? Sumatoria de momentos respecto al punto A. Y vamos a decir entonces que es igual a qué. Entonces vamos a tener desde A hasta B. Entonces vamos a tener el vector posición AB. Entonces RAB cruz, la tensión en B, más el vector posición desde A hasta C, RAC, RAC cruz FC, más el vector posición desde A hasta D, RAD cruz la tensión D, ¿sí? Más el vector posición desde A hasta E por la fuerza en E, entonces más RAE cruz tensión E, más el vector posición desde A hasta F por la tensión F, RAF cruz TF. Y esto es igual a 0. Entonces para ello vamos a sacar entonces lo que son los vectores posición AB, AC, AD, AE y AF. Entonces vamos con el primer vector posición. Entonces el vector posición AB sabemos que es igual a B menos A y es igual a 18, 18 menos 0, tenemos 18 en Y, 0 menos 0, 0 en Y 48 menos 48, 0 en Z. Ahora vamos entonces con el vector posición AC, vector posición AC, y este es igual a C menos A. Tenemos entonces que es igual a 18 menos 0. Tenemos 18 en Y, 0 menos 0, 0 en J, 36 menos 48. Tenemos menos 12 en K. ¿Sí? Esto lo vemos acá. Vamos a decir que tenemos que movernos del punto A hasta el punto C. Tenemos que recorrer entonces 18 en X, en Y, 0 en Y y nos movemos 12 en Z. Ahora vamos con el vector posición AD, RAD. RAD entonces tenemos que es D menos A y esto es lo mismo que decir. Entonces 18 menos 0, 18, 0 menos 0, 0, 24 menos 48, tenemos menos 24. Todo esto lo tenemos entonces en unidades de pulgadas, ¿sí?
Ahora vamos a hacer el vector posición AE. Entonces, para el vector posición AE, RAE, tenemos que es igual a E menos A. Y esto es lo mismo que decir entonces 18 menos 0, 0. 18 menos 0, 18. 0 menos 0, 0. Y 12 menos 48, menos 36. Menos 36 porque estamos moviéndonos desde este punto 12, 24, 36. Ahora vamos con el vector posición a F, y esto es igual a F menos A, y tenemos que esto es igual a, vamos a hacer la operación 18 menos 0, 0 menos 0 y 0 menos 48. Entonces tenemos 18 en X, 0 en Y y menos 48 en K. Estos son los vectores posición para realizar el momento respecto al punto A. Ahora vamos a realizar el momento respecto al punto A. Vamos a ubicar entonces lo que son nuestros vectores y nuestras fuerzas. Para calcular el momento, entonces vamos a reemplazar ya nuestros valores. Entonces RAB, ya sabemos que RAB es 18, 0, 0. Entonces vamos 18, 0, 0. Cruz, la tensión B. La tensión B, dijimos que era menos 18, 0 y 13.8 TV, esto entre raíz de 514,44 más RAC por FC. Entonces RAC sabemos que es 18, 0 menos 12 cruz la fuerza C, y la fuerza C ya dijimos que era 0 menos 120, 0. RAD ya dijimos que era 18, 0 y menos 24. 18, 0, menos 24. Cruz, la tensión D dijimos que era menos 18, 24, 0, sobre 30, todo esto por TD. Ahora vamos con RAE, 18, 0, menos 36, cruz, la fuerza en E, 0, menos 120 y 0. Más RAF ya dijimos que era 18, 0, menos 48, cruz, tensión F. Y ya dijimos que la tensión F era menos 18, 24, 0, TF, esto entre 30. Ahora ya tenemos nuestros resultados, nuestros valores para realizar el momento, para hacer el producto cruz. Entonces vamos a realizarlo, vamos a resolverlo uno por uno, ¿sí? Entonces vamos a llevar esto independiente para calcularlos. Vamos a trabajar este valor de la raíz cuadrada con un decimal, ¿sí? Vamos a llevar esto a decimales para poder trabajar más fácil, ¿sí? Para calcular entonces el momento, entonces vamos a tener presente de que nuestro producto cruz sería igual I producto cruz J, nos daría como resultado entonces K, y K producto cruz I nos daría como resultado J, y este es el signo, el valor positivo. Si decimos K cruz J nos daría menos I cruz K nos daría menos J, entonces es para tenerlo como presente. Entonces vamos a resolver nuestra matriz. Podemos hacerlo entonces como determinante o vamos a hacerlo en esta forma. Entonces tenemos que es I cruz I pues nos daría 0, I cruz J daría aquí 0, I cruz K nos daría menos J. Entonces tenemos menos 18 por 13.8 sobre, ya dijimos que vamos a trabajar con el decimal, la raíz cuadrada de 514.44, 22.68 sobre 22.68 TV, y nos dan dirección I cruz K, nos darían J, ¿sí? Ya hemos eliminado ese primer determinante, vamos a hacer el segundo. Entonces tenemos acá I cruz I nos daría 0, I cruz J nos daría K. Entonces K y más por menos daría menos, entonces tenemos menos
18 por 120 en dirección K. Luego entonces vamos a tener 0 y luego tenemos K cruz J, menos por menos nos da más, K cruz J nos daría menos 12 por 120. 12 por 120, K cruz J en dirección I. ¿Sí? Vamos entonces con nuestro segundo producto cruz. Entonces vamos a tener I cruz I nos daría 0, I cruz J nos daría K, 18 por 24, más 18 por 24 entre 30, TD, ¿en qué dirección? I cruz J nos daría en K, 0, y con K, entonces vamos K cruz K cruz I nos daría J, menos por menos nos daría más, entonces tenemos más 24 por 18 entre 30 TD en dirección K cruz I nos daría en J, luego tenemos entonces menos 24 K cruz J menos I menos 24 por menos 1 nos daría más, entonces tendríamos más 24 por 24 TD entre 30 en dirección K cruz J, dirección I. Ya hemos terminado también ese determinante, procedemos a realizar este otro, entonces vamos a realizarlo. Tenemos I cruz I 0, I cruz J nos daría K por menos, nos daría menos K. Entonces tenemos menos 18 por 120 en dirección K. Vamos entonces con este, menos por menos nos daría más, y luego tenemos que es K cruz J nos daría menos, por más nos daría menos. Menos 36 por 120, ¿en qué dirección? K cruz J nos daría I, ¿cierto? Ahora vamos a realizar entonces nuestro último determinante, y dice, I cruz I nos daría 0, I cruz J nos daría K, ¿cierto? Entonces sería más 18 por 24 entre 30 TF, ¿sí? ¿En qué dirección? I cruz J, dirección K. Luego hacemos entonces este producto, K cruz I nos daría J, menos por menos nos daría más, entonces más 48 por 18 entre 30 TF. Verifiquemos otra vez la dirección, K cruz I nos daría J. Y luego vamos con este, K cruz J nos daría menos I, y tenemos menos, sería más. Entonces más 48 por 24 entre 30 TF en dirección I. Y esto es igual a 0. Entonces ya hemos terminado lo que es nuestro momento respecto al punto A. Ahora lo que tenemos que realizar es, llevemos entonces los términos del momento en J, el momento en X y el momento en Y los sumamos, ¿sí? Entonces vamos a realizar nuestras ecuaciones para momentos en X, para momentos en y para momentos en Z. Pues vamos a utilizar los momentos que nos dieron en dirección Y. Tenemos esto es igual a 0, entonces tenemos que es menos 12 por 120, ¿sí? 1440. Ya no es necesario poner la dirección, ya sabemos que estamos en el eje X, ¿cierto? Vamos con los que dieron otro en sentido de Y, tenemos esta, tenemos 24 por 24 entre 30, 19.2 más 19.2 TD, ¿sí? Tenemos este, 36 por 120, tenemos 4320, entonces menos, luego vamos con, tenemos 48 por 24 entre 30 más 38.4 TF. Y esto es igual a 0. Para el momento en Y, entonces vamos a tener
primero acá, entonces tenemos 18 por 13.8 dividido 22.68, 10.95, entonces menos 10.95 TV. Vamos con el segundo, tenemos acá 24 por 18 dividido 30 más 14.4 TV. Luego tenemos este 48 por 18 dividido 30, 28.8 más 28.8 TF. Y esto es igual a 0. Para el momento en Z, entonces vamos a utilizar menos 18 por 120 menos 2160. Luego tenemos 18 por 24 entre 30, 14.4 más 14.4. Luego tenemos 18 por 120 menos 2160. Luego tenemos 18 por 24 entre 30 más 14.4 TF. Y esto es igual a 0. Entonces tenemos la ecuación 4, la ecuación 5 y la ecuación 6. Tenemos 6 ecuaciones, tenemos 6 incógnitas. Vamos entonces a resolver nuestro sistema de ecuaciones. De la ecuación 6 vamos a despejar ATF o ATD en función de la otra. Y luego la reemplazamos en una de las ecuaciones para calcular el valor. Entonces decimos que menos 2160 por 2 nos daría igual a 4320 igual a 14.4 que multiplica a TD más TF. Despejando tenemos 300 menos TD es igual a TF. Vamos a llamar eso la ecuación 7 y vamos a reemplazar 7 en la ecuación 4. Entonces vamos a reemplazar 7 en 4. Entonces, reemplazando, vamos a tener 1440 más 4320. Entonces tendríamos menos 5760 más 19.2 TD más 38.4 TF, pero TF dijimos que era 300 menos TD. Y esto es igual a 0. Vamos entonces a realizar la operación, menos 5760 más 19.2 TD más 38.4 por 300, 11.520 menos 38.4 TD igual a 0. 38.4 menos 19.2 nos da 19.2. Entonces tenemos menos 19.2 TD menos 5.760 más 11.520 nos da 5.760 igual a 0. Luego decimos que TD es igual a 5.760 dividido 19.2 y es igual a 300 libras. Y ya hemos calculado entonces el valor de la tensión en el cable D, la magnitud. Dijimos que da 300 libras. Ahora, reemplazando TD en la ecuación 7, entonces vamos a decir que 300 menos 300 igual a TF, TF igual a 0. Y ya hemos calculado entonces el valor de nuestra segunda tensión. Reemplazando esos valores en la ecuación 5, entonces reemplazando 9 y 8 en la ecuación 5, entonces vamos a tener menos 10,95 TV más 14.4 por TD por 300 más 28.8 por 0. Tenemos que esto es igual a 0. Y aquí decimos entonces que TV es igual a 14.4 por 300 entre 10.95. TV igual a 394,52 libras aproximadamente. Entonces ya tenemos el valor de la tensión B, de la tensión D, ¿sí? Y de la tensión F. Ahora tomando los valores de cada una de las tensiones
las cuales las obtuvimos de la ecuación 4, 5 y 6, vamos a las ecuaciones que sacamos de sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Esto con el fin de calcular las reacciones en el punto A. Ahora, reemplazando los valores obtenidos de las ecuaciones de momentos, vamos entonces a reemplazar en la ecuación 1, en la ecuación 2 y en la ecuación 3 para calcular cada una de las reacciones en el punto A. Entonces vamos en la ecuación 3. De la ecuación 3 entonces decimos que AZ es igual a 13.8 por TV. La de TV es igual a 394,52 libras entre la raíz cuadrada de 514,44. Igual a 240, esto con el signo menos, 240,04 libras. O sea que es igual a menos 240 libras en este sentido, o es igual a 240 libras, 0,04 libras en este sentido. Ahora vamos entonces a calcular lo que es en la ecuación 2. Vamos entonces para la ecuación 2 y decimos que AY más 24 entre 30 por TD dijimos que era 300 libras, más 24 entre 30 por TF, ya dijimos que es 0, menos 240, y esto es igual a 0. De aquí entonces despejamos a Y igual a 0. Tenemos que AY es igual a 0. Y esto es AZ. Ahora vamos entonces en la ecuación 1. De la ecuación 1 vamos entonces a despejar el valor de AX. Despejando tenemos que AX es igual a 18 por TV. TV ya dijimos que valía 394,52 libras entre la raíz cuadrada de 514,44 más 18 entre 30 por TD. TD ya dijimos que eran 300 libras menos 18 entre 30 por 0. Aquí es más, cambiamos el signo. Y acá entonces decimos que AX es igual a 493,09 libras. Y hemos entonces ya calculado las reacciones. Entonces ya nuestra solución es AX igual a 493,09 libras, AY igual a 0, AZ igual a 240,04 libras, la tensión en el cable F igual a 0, tensión en B 394,52 libras y tensión en D igual a 300 libras. De esta forma entonces calculamos lo que son las reacciones en 3D. Ya sabes que hicimos el proceso para sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z. Sacamos lo que fue el momento respecto al punto de interés donde tenemos más reacciones, ¿sí? Y con ello entonces hicimos momentos y la resolvemos por determinante. Y luego, teniendo 6 ecuaciones, 6 incógnitas, empezamos a despejar unas en otra, a despejar y a reemplazar una en otra para ir calculando cada uno de los valores que necesitamos.